Muy bien, amigos queridos, ha llegado el día lunes 8 de agosto. Aquí estamos con una temperatura de 4 grados centígrados. Dianita, buen día. Buenos días, Robert, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en una nueva jornada más en este inicio de semana, lunes 8 de agosto. ¿Cómo avanza el tiempo? Avanza el tiempo, día frío. Diario El Comercio ha llegado a nuestra mesa de trabajo. Títulos importantes del día de hoy. Ciudadanos se unen a rescatar el río San Pedro. 50% de escuelas piden subir pensiones. Colombia inicia giro a la izquierda. Son los títulos más importantes que tiene Diario El Comercio. Usted lo puede pedir en todo el país. Y este fin de semana el presidente Guillermo Lasso viajó a Colombia para asistir a la posesión de Gustavo Petro como nuevo mandatario del vecino país. Y previo a su salida, Lasso se refirió, entre otros temas, a la inseguridad que atraviesan varias provincias de nuestro Ecuador. Guillermo Lasso viajó al vecino país la mañana del sábado para asistir a la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. El mandatario ecuatoriano mencionó que el gobierno dejará a un lado las diferencias ideológicas con el fin de mejorar las relaciones binacionales. En las relaciones internacionales prevalece en este caso el afecto, el cariño y la hermandad de dos pueblos tradicionalmente cercanos con intereses comunes, y eso está por encima de cualquier ideología. Ya en el ámbito nacional, el presidente Lasso se refirió a los informes de la Contraloría que cuentan con indicios de responsabilidad penal en contra de 3 generales de la Policía Nacional. Esto sobre posibles irregularidades en sus declaraciones patrimoniales. Todavía no he sido formalmente informado. Tan pronto eso suceda, procederemos de acuerdo con la ley. Se pronunció además sobre la ola de inseguridad que azota al país. Dijo que desde la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado se coordinan acciones con Fuerzas Armadas, Policía Nacional y servicios de inteligencia. Vamos a continuar con este trabajo que busca fortalecer en equipamiento, en efectivos, en tecnología y en inteligencia, y también decidimos renovar la fuerza de tarea en la provincia de Esmeraldas. El mandatario regresó al país la tarde del domingo, informó Jorge Salazar. El domingo, Gustavo Petro se posesionó como el nuevo presidente de Colombia ante miles de simpatizantes en la Plaza Bolívar. En Bogotá, el izquierdista aseguró que trabajará para devolverle a su país la paz social y la igualdad. Juro a Dios y prometo al pueblo. Gustavo Petro hizo historia al posesionarse como el primer presidente de izquierda al llegar al poder en Colombia. En la Plaza de Bolívar en Bogotá, el nuevo mandatario fue investido por el jefe del Congreso ante miles de simpatizantes, 9 presidentes y varias delegaciones internacionales. Petro asume el poder con altas expectativas de la población para cambiar el rumbo del país. El exguerrillero aseguró que trabajará durante los próximos 4 años a fin de alcanzar una verdadera transformación social. Hoy empieza la Colombia de lo posible. Estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar. Además, anunció un paquete de reformas tributarias que contemplan el aumento del impuesto a la renta de los que más ganan y el combate a la evasión fiscal. El 10% de la población colombiana tiene el 70% de la riqueza. No naturalicemos la desigualdad y la pobreza. El nuevo gobierno también señaló que la política del combate al narcotráfico tomará un rumbo distinto. Es hora de una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente. Gustavo Petro sucedió a Iván Duque en la presidencia de Colombia y gobernará hasta el próximo 7 de agosto del 2026. Informó Álvaro Terán.
Y la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia ha despertado múltiples inquietudes sobre las relaciones que podrían desarrollarse con Ecuador. Las posturas ideológicas influirán entre ambas naciones. Se avecina la construcción de un nuevo bloque regional de izquierdas. En la siguiente nota, expertos responden estas interrogantes. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Por primera vez en la historia, la izquierda alcanzó el poder en Colombia. Y a decir de expertos, las diferencias ideológicas entre el gobierno de Petro y Guillermo Lasso no necesariamente deben limitar las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El Ecuador no necesariamente debe trabajar con dos gobiernos de acuerdo a la ideología, los gobiernos de afuera, sino más bien de acuerdo al interés nacional, de acuerdo a lo que requiere el Ecuador. Especialistas coinciden en que los diálogos con el gobierno de Petro deberán centrarse fundamentalmente en el desarrollo económico y comercial. Colombia es uno de nuestros principales socios comerciales. Tiene que seguir fluyendo, tiene que seguir fortaleciéndose, y eso no depende solamente del gobierno, sino que también hay muchas redes a nivel productivo, a nivel comercial. Además, apuntan, será imprescindible trabajar de forma conjunta en el fortalecimiento de la seguridad binacional. Exigir a la contraparte colombiana que pueda tener una presencia mucho más activa y que plantee una política clara al respecto de los territorios transfronterizos. Para enfrentar todo el problema de tráfico ilegal de personas, de migrantes, de estupefacientes. El triunfo de Petro marca una tendencia política en América Latina, donde se prevé la reunificación de las izquierdas. Retomar esta integración latinoamericana, que su plan de gobierno realmente es uno de esos ejes que él busca reavivar. Informó Álvaro Terán. Vamos a otras informaciones. La Asamblea no acogió 20 de las 21 observaciones del Ejecutivo en la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. En el siguiente reportaje le vamos a contar lo que contiene y lo que se excluyó de la normativa aprobada. Con 96 votos, la Asamblea Nacional aprobó la Ley del Uso Legítimo de la Fuerza, acogiendo una observación del Ejecutivo y rechazando otras 20. La norma, tal como quedó, garantiza ciertos derechos a los uniformados. Que nuestros policías tengan dotación de armas, de municiones, de trajes de protección. Garantiza también que tengan el auspicio legal cuando así se lo requiera, que tengan el entrenamiento y la capacitación debida para que puedan reaccionar de manera oportuna y eficiente frente a los actos delincuenciales. También se les garantiza un seguro de vida. La ley también crea un grupo especializado de seguridad y vigilancia penitenciaria para actuar en momentos de crisis. Lo que no acogió la norma era la propuesta del gobierno de crear un estado de emergencia en la que participen las Fuerzas Armadas. A esta institución se le faculta lo siguiente: que puedan realizar los 365 días del año en todo el territorio ecuatoriano el control de armas. La ley recomienda a los uniformados agotar todas las instancias antes de usar armas letales, a excepción de que la vida de los uniformados o de terceros esté en peligro, para detener a quien representa una amenaza o para evitar que se cometa un delito. Se garantiza a los uniformados la presunción de inocencia y abogados para afrontar investigaciones judiciales, pero lo que no se acogió de la propuesta del Ejecutivo es que los uniformados no cometen infracción penal alguna en el cumplimiento de su deber, algo que generó críticas. Porque esta ley se construyó para combatir el crimen organizado, la delincuencia, los robos que se dan día a día, los asesinatos, el sicariato, el narcotráfico. Tampoco se incluyó a otras instituciones como las agencias metropolitanas, aduaneras o bomberos para poder hacer uso legítimo de la fuerza. Las fuerzas del orden complementaria, que también son amenazadas todos los días. Recordemos recientemente un señor en estado de ebriedad, un delincuente en estado de ebriedad, con un revólver amenaza a un agente de tránsito y luego huye de la escena. Entre otras cosas, lo que la norma también indica es que los animales no podrán ser usados en las protestas sociales, informó Valeria Navarro.
Y el gobierno anunció que en el reglamento a la ley del uso legítimo de la fuerza dará a la Policía Nacional más facultades. Tanto la Presidencia de la República como el Ministerio del Interior lamentaron la decisión de la Asamblea Nacional. La Policía Nacional lamentó que la Asamblea Nacional no acogiera las observaciones que hizo el gobierno de Guillermo Lasso en el veto parcial a la ley del uso legítimo de la fuerza. La Asamblea ha demostrado que no está con la policía. Por más ceguera que queramos tener por hacer oposición, no podemos nosotros ponerle en indefensión a la comunidad. El gobierno nacional señaló que lo actuado por la Asamblea limita la capacidad de acción de la policía y que subsanará ciertos vacíos de la norma a través del reglamento. La ley necesita una reglamentación y en la reglamentación nosotros, dentro del marco de la Constitución, abarcaremos algunas cosas que creo que son necesarias y otras nosotros pediremos inconstitucionalidad. Hay un artículo, por ejemplo, en el cual responsabiliza a los mandos de lo que pueda pasar en las calles y eso es un mecanismo que luego será utilizado para perseguir políticamente y para perseguir e inhabilitar. El tema es que la policía no se paralice, el tema es que la policía continúe trabajando como continúa en favor de los ciudadanos. El ministro del Interior y el comandante de la policía aseguran que continuarán en la mira de lo que ocurre en la Asamblea Nacional, debido a que existen más leyes en materia de seguridad que deberán aprobarse. Vamos a ser más firmes en la lucha contra la delincuencia, pero pedimos a la Asamblea que en otras leyes que también se están manejando al interior tengan la responsabilidad de ver lo que necesita el país. El país necesita fortalecer sus capacidades para enfrentar a la delincuencia que cada vez está más violenta. Una vez que la ley del uso legítimo de la fuerza esté en el registro oficial, el gobierno tendrá 60 días plazo para elaborar dicho reglamento, informó Valeria Navarro. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, respondió ante el informe de la Contraloría General del Estado sobre 3 uniformados que no han podido justificar sus patrimonios. Eso en el marco de la investigación que se realiza por el caso de narcogenerales. El cuadro de generales lo componen 25 oficiales y uno en servicio activo se le ha encontrado una no justificación, digamos, de sus ingresos. Pero tampoco es un patrimonio enorme, es un patrimonio de $25,000 que no los ha podido justificar. Ha mencionado el oficial que se encuentra en un proceso de separación con su pareja y eso no ha permitido la fluidez para la entrega. Sin embargo, eso pasa a Fiscalía. Nosotros adoptaremos las posiciones que correspondan. A mí me toca al señor presidente presentarle una solución y los otros oficiales que están involucrados ya son oficiales del servicio pasivo. Ellos tendrán que defenderse, ahí pueden encontrarse en la justicia, en la administración de justicia algunas responsabilidades, pero quiero destacar esto, de un cuadro de 25 oficiales, uno tiene esta inconsistencia en cuanto a su presupuesto, lo cual demuestra que al momento al menos se descarta ya la posibilidad de que existan narcogenerales en la institución. Y el juez ordenó a la Asamblea que posesione a Raúl González como el nuevo superintendente de bancos tras dictar medidas cautelares, mientras que el gobierno remitió una nueva terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La designación de un nuevo superintendente de bancos se complica cada vez más. Esta vez un juez de Yaguachi concedió medidas cautelares a Raúl González y dispuso que la Asamblea Nacional lo posesione de manera inmediata. Raúl González va a ser superintendente de bancos del Ecuador. Raúl González es el único candidato de la primera terna que envió el Ejecutivo, que llegó a la fase final del concurso para la elección de un superintendente de bancos. Pero la jueza Larisa Ibarra aceptó una acción de protección y declaró nulo el proceso. Ahora, con las medidas cautelares dictadas, se desconoce qué ocurrirá. Pero para el presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, la medida cautelar a favor de González no cambia el panorama y el organismo conocerá la nueva terna enviada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. En términos generales, esta situación o este procedimiento dura aproximadamente 20 días, dependiendo si existen aspectos que tenemos que solicitar su revisión a través de pedidos de información a otras instituciones del Estado y también depende si existe dentro del procedimiento de impugnación alguna objeción por parte de ciudadano alguno.
Los nombres de la nueva terna son Roberto Romero, actual presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares, Rosa María Herrera, quien estuvo en el cargo de intendenta de la Super de Bancos, y Felipe Cabezas, quien es abogado especialista en Derecho Constitucional con experiencia en Derecho Administrativo. Sin embargo, se desconoce qué sucederá en los próximos días tras los recursos jurídicos interpuestos o si esto quedará en decisión de la Corte Constitucional. Informó Valeria Navarro. Vamos a una pausa. 7 de la mañana y 14 minutos, 5 grados centígrados en Quito. Esta hora, desayune rico, buena semana y mejor día. El gobierno nacional entregó su propuesta sobre el control de precios para análisis de las organizaciones indígenas. El 9 de agosto se retomarán los diálogos. Tal como estaba establecido y cumpliendo de manera puntual, dice el gobierno. Se entregó la propuesta referente a la Mesa 3 sobre el control de precios a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, mediadora del diálogo, en la que se abordan aspectos sobre precios referenciales y la sustentación de productos de primera necesidad. Esta es la propuesta formal del Ejecutivo para que sea analizada por las organizaciones indígenas. Esperamos que este fin de semana las organizaciones indígenas puedan estudiar este documento, mirar los aportes que pueden hacer al mismo, y la mesa se reinstalaría como estaba previsto el día martes a las 8:30 de la mañana. Se están analizando las alternativas para fijar la tabla de precios de al menos 40 productos de primera necesidad que se encuentran en la mira del sector indígena para que sean objeto de control por parte del Estado. Ahora se espera que lleguen a un acuerdo, pues para ponerle fin a las protestas de junio, que se extendieron por 18 días, ese era uno de los requerimientos. Desde el gobierno se ha planteado poner precios referenciales que sirvan para el productor, intermediario, mayorista y minorista. El Ministerio de Gobierno establecerá controles para evitar la especulación. Es justamente un trabajo técnico y político que tienen que hacer las partes. Por otro lado, la mesa de subsidios se mantiene. Desde el gobierno se indica que se conformará una comisión técnica que trabajará en criterios de identificación de beneficiarios y mecanismos de implementación. Informó Marilyn Jaramillo. Y el ministro de Defensa, Luis Lara, compareció ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional por el actuar de las Fuerzas Armadas en el paro nacional. Ante las preguntas de los legisladores, el secretario de Estado indicó que las Fuerzas Armadas actuaron en estricto apego a las normas constitucionales. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional recibió al ministro de Defensa, Luis Lara, para comparecer sobre la actuación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo del paro nacional. Durante su intervención, el secretario de Estado indicó que el ejército ecuatoriano trabajó en un aporte complementario a la labor de la Policía Nacional. Dentro de lo que son estados de excepción, apoya a la Policía Nacional de una manera complementaria al control del orden público. Cuando no existen los estados de excepción, existe la normativa legal, se realiza controles de armas, munición y explosivos en todo el territorio nacional. Entre las inquietudes de los asambleístas pidieron se precise si los militares realizaron labores de dispersión a los manifestantes o solo control de armas. En Santo Domingo, las Fuerzas Armadas disiparon a una población que estaba movilizada protestando. La pregunta obvia es, ¿intervinieron o no las Fuerzas Armadas en el control de la protesta social antes de la declaratoria del estado de excepción dispuesta en el decreto ejecutivo 455? A lo que el titular de la cartera de Defensa indicó que actuaron conforme a las competencias del estado de excepción. En Santo Domingo se realizaron dentro del ámbito de su competencia. Los soldados de Fuerzas Armadas siempre están custodiando al pueblo y siempre actúan con estricto respeto a los derechos humanos. Añadió que a su vez respondieron a las peticiones de instituciones como la Fiscalía General del Estado y Contraloría para brindar seguridad en las afueras de las instituciones de control. Pero en la avenida Patria sí nos deja duda qué control de armas estaba haciendo afueras de la unidad de Fragancia. Estuvo el personal ahí, es por un pedido de Fiscalía y en coordinación con Policía Nacional para dar seguridad a la Fiscalía. La comisión también tenía previsto la comparecencia del ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, pero el secretario de Estado no acudió, por lo que decidieron aprobar una prórroga de 30 días para la presentación del informe correspondiente al Pleno de la Asamblea.
informó Mauricio Sánchez. Continúan apareciendo más personas afiliadas a partidos políticos sin que las mismas hayan dado su consentimiento. Los afectados aseguran que lo actuado por los movimientos es deshonesto. Veamos. El fin de semana, las filas en el Consejo Nacional Electoral se redujeron, aunque minuto a minuto llegaban aspirantes a policías y fuerzas armadas. Ellos requieren de un certificado de no estar afiliados a un partido político, pero en la consulta se enteraron de que sus nombres aparecían en ciertas listas sin sus consentimientos. Movimiento Verde. Ético Revolucionario, ni idea, nunca he escuchado de ese movimiento. ¿Usted nunca firmó eso? No. No tuve ninguna idea de que estaba afiliada y luego me dicen que estaba afiliada en algún movimiento político. Por eso ahorita estoy haciendo la desafiliación. ¿En qué le afectaba el proceso que usted está postulando o no le afectaba? El certificado de apolización, que eso se demora a entregar. Ahora me tengo que venir otra vez mañana para ver si me entrego. La ciudadanía pide más control al Consejo Nacional Electoral y honestidad por parte de los partidos y movimientos políticos. Yo creería que deberían verificar primero las firmas, porque uno solo coge firma con cualquier número de cédula y está afiliado. Entonces está muy mal aquí. En total, el Consejo Nacional Electoral ha recibido 17.000 solicitudes para el certificado de no afiliación política a nivel nacional. El Consejo Nacional Electoral recibe las solicitudes de denuncia y de desafiliación, y la ciudadanía, en caso de que identifique de que ha sido falsificada su firma, podrá presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El trámite para desafiliarse de un partido político no tiene costo y se lo realiza de manera presencial. Es importante mencionar que la ciudadanía que se encuentre registrada o que se encuentre constando como afiliada, adherente o adherente permanente a alguna organización política, en caso de que desee presentar una desafiliación, lo puede realizar llenando el formulario que nosotros proporcionamos en cada una de las secretarías con la finalidad de que se atienda este requerimiento. El horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde, informó Valeria Navarro. Y el Tribunal Contencioso Electoral dejó sin efecto la expulsión del asambleísta Alejandro Jaramillo de las filas de la Izquierda Democrática como parte de un proceso del Consejo Nacional de Ética y Disciplina de ese partido político. En la decisión del tribunal dice que hubo vulneración de derechos expuestas en el fallo. Se dispuso al partido que en un plazo de 6 meses proceda a la elaboración y aprobación de un reglamento de trámites para la sustitución, conocimiento y resolución de las infracciones de los afiliados, en el que se consideren las garantías constitucionales del debido proceso. Y como un avance en los derechos laborales del personal sanitario en el país, consideran la aprobación de la Ley de Carrera Sanitaria en la Asamblea Nacional. En la norma también se estipula derechos en materia de salud mental y mejoras salariales para este gremio. La ley regula factores como jornadas de trabajo, remuneración por méritos académicos, desarrollo y capacitación profesional, igualdad de oportunidades y protección de salud mental del personal sanitario en el país. Es lo que estábamos esperando durante muchos años. Los médicos, las enfermeras, los laboratoristas, los tecnólogos, que realmente dignifique esta especialidad y esta profesión. El texto otorga algunos derechos para los profesionales que trabajan bajo nombramiento indefinido en el sistema de salud pública, brindando estabilidad laboral. Los médicos están en la capacidad de tener una enseñanza médica continua, están en la capacidad de tener becas, tanto nacionales como extranjeras, estar al nivel de la tecnología y de los conocimientos del medio médico mundial. Ahora esta ley permite que, bueno, si existe un puesto jerárquico administrativo, va a ser de acuerdo a perfiles. A su vez, impulsa la preparación de los trabajadores de salud, ponderando las funciones que realizan y el tiempo de servicio como un mérito para tomar en cuenta en un escalafón. El profesional de la salud nunca ha tenido la motivación de prepararse, de ver, porque realmente no ha servido de nada. Ahora esta ley permite que haya un escalafón de acuerdo a los años de experiencia, al nivel de preparación y a la evaluación que tenemos anualmente. También se reconoce la jubilación anticipada para aquellos trabajadores que tengan problemas de salud. Si es que yo presento una enfermedad catastrófica que está justificada técnica y científicamente, me jubilarán.
El texto contiene 45 artículos y ahora tendrá que ser analizado por el Ejecutivo para su aprobación o veto y posteriormente iniciar la elaboración del respectivo reglamento, informó Mauricio Sánchez. Y una vez que inició el plan de externalización de farmacias en Quito, aún hay dudas de los pacientes, mientras que en el Hospital Eugenio Espejo existen denuncias por un posible desabastecimiento de medicinas. Al menos 50 pacientes del Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito recibieron sus medicinas en una farmacia privada, como parte del plan Medicina Cerca que inició en la ciudad. Según el encargado de una cadena, hasta el momento el sistema ha funcionado sin problemas. Solo se escanea la receta y se despliega todo el medicamento que se tiene que entregar. Hacemos firmar el recibo de entrega, entregamos la medicina, no nos demoramos ni 2-3 minutos. Al menos 3 establecimientos ubicados en los exteriores del Pablo Arturo Suárez son parte del convenio con el Ministerio de Salud. Jimena Córdoba y su hijo acudieron a un chequeo médico de rutina. Indicó que la medicación les entregaron en la misma farmacia del hospital. Sí, la farmacia está llena, ¿para qué? Sí. ¿Del hospital? Del hospital, sí. ¿No tuvo problemas para su No. Sí me dieron. Es que ahí dan lo que hay. El Hospital Eugenio Espejo también es parte del proceso de externalización, pero en las cadenas ubicadas cerca y que cuentan con el distintivo, nos indicaron que aún no hacen la entrega de medicinas por medio de recetas electrónicas. No, todavía no. ¿Les dieron alguna información? La verdad no, hasta el momento. Al ver nuestras cámaras, los pacientes del hospital denunciaron que hay desabastecimiento de medicinas. Silvia Galarza, por ejemplo, tiene un problema asmático y cerebral. Cada mes tiene que gastar $100 para su tratamiento. Ahora no hay medicación. Entonces nosotros somos de recursos bajos que no podemos hacernos en otro lado. Ella, al igual que María Pucci, desconocen del plan Medicina Cerca. Aseguraron que en las consultas médicas no les han indicado detalles, tampoco cómo funciona. Que no hay medicina, eso es lo que han dicho. ¿Tuvieron alguna receta para conseguir? No, nada. Solo dijo, siga tomando lo que está tomando. El Ministerio de Salud informó que aún se están haciendo ajustes en la fase inicial del plan de externalización en la ciudad. Informó Priscila Cadena. Vamos a otras noticias. El funcionario o funcionarios de Metro de Quito y el alcalde Santiago Guarderas ratifican que el proceso para elegir a operadoras del metro no se ha caído. En tal razón, aseguran que para este diciembre la operación del transporte será un hecho. La elección del operador del Metro de Quito tiene diferentes fases. Es precisamente en la etapa preparatoria que el consorcio franco-colombiano fue retirado por no cumplir en su oferta los montos atribuibles a la inflación. En tal virtud, el único evento que ha ocurrido es la finalización de un procedimiento dentro del estudio de mercado e inmediata reanudación del mismo. De esta manera se ratifica que el proceso para encontrar el operador del medio de transporte masivo continúa. En este sentido, la etapa preparatoria que contempla todos estos estudios están realizados, pero viene el estudio de mercado, para cuyo efecto lo que hizo Metro de Quito es hacer una convocatoria, una invitación más bien, para que todas las empresas que tengan interés en operar el Metro de Quito puedan presentar ofertas económicas no vinculantes. En tal razón, una vez se presente la oferta económica no vinculante con los montos correspondientes, se podrá elegir de manera preliminar a un nuevo oferente, e incluso podría ser el mismo. Ese estudio de mercado es lo que dictamina la ley, lo que establece la ley para justamente encontrar el presupuesto referencial en primera instancia y segundo el orden de prelación de las empresas según las mejores ofertas encontradas. Explicada la situación, la promesa del alcalde Guarderas sigue en firme. Quito tendrá metro operativo en el mes de diciembre de este año. Diciembre es desde el 1 hasta el 31 de diciembre. Y yo jamás he dicho el 15 de diciembre. Ojalá sean los primeros días, dije. Ojalá sean los primeros días. Pero vuelvo hasta el 31. Vamos es lo que me dice el gerente y lo va a responder el gerente. En consecuencia, los capitalinos, a pesar de este pequeño inconveniente con el oferente franco-colombiano, deberán esperar menos de medio año para tener su metro activo, informó Javier Rosero.
Evitar el incremento de congestión vehicular en Quito y mejorar el servicio de transporte público urbano, además de ampliar la cobertura, es uno de los principales problemas que deberá resolver quien llegue a la alcaldía de la capital en el año 2023. Antes de acudir a las urnas, quienes habitan Quito, entre otras cosas, deberían preguntarse quién podría mejorar el servicio de transporte público y reducir la congestión vehicular. Datos preliminares establecen que 1/3 de los buses los opera el municipio y los otros 2/3 están concesionados. Al ser la mayoría unidades de cooperativas privadas, lograr que se articulen las rutas y frecuencias al metro parece no ser tan sencillo. Por los juegos de poder y las disputas del lobby que ejercen muchas veces los directivos del transporte, que finalmente cobran los favores de los apoyos en el momento de las decisiones. Expertos mencionaron que el Cabildo debe clasificar funciones. Así la AMT, el EMOP y la Secretaría de Movilidad podrían actuar con mayor eficiencia. Cuando gestiono el tránsito, tengo que ser capaz de manejar los semáforos. La empresa que ejecuta no puede ser la que gestiona los semáforos. Sumado a una inversión para el cambio de flota que ascendería a los $200 millones. Quito está sobreendeudado, no tiene dinero para hacer cosas. Entonces tiene que haber una estrategia, una dinámica que le permita tener los recursos suficientes. Analistas de movilidad y exfuncionarios municipales aseguraron que algunos estudios técnicos para extender los servicios de transporte público e incluso disminuir la congestión vehicular existen. Aplicarlos reduciría el tiempo para que se logre ejecutar los proyectos. Por ejemplo, el corredor desde El Labrador hasta Calderón y Carapungo. Ese corredor ya ha pasado por la fase de estudios y lo que ha requerido es la voluntad política de la alcaldía para disponer los recursos que permitan su contratación y posterior ejecución. Y por esto hay quienes mencionan que no se debe subadministrar la ciudad. Los señores concejales, en mi opinión, tienen una injerencia en la toma de decisiones del municipio sin tener bases técnicas. A ellos les toca solamente fiscalizar y legislar. Investigaciones oficiales dicen que el 70% de los viajes en Quito son en un bus y solo 1 de cada 4 familias tiene un auto propio. Por ello, el sistema de transporte masivo debe tener mayor atención, informó Sofía Vintimilla. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Más noticias. Un fatal accidente de tránsito en la vía Loac Santo Domingo cobró la vida de 4 personas. Un vehículo cayó al precipicio. Este fin de semana fue hallado el cuerpo de una menor de edad que se encontraba desaparecida producto del accidente. Ahí están las personas fallecidas. Estamos buscándole a una niña que aún no aparece. El liviano vehículo fue a dar al río. Al menos 800 metros de abismo marcaron la desgracia de los ocupantes del carro rojo que transitaba por el sector de Tandapi, en la vía Loac Santo Domingo, kilómetro 42. Las escalofriantes imágenes hacían presentir lo peor. Cómo sobrevivir a esa caída era prácticamente un milagro. Solo uno se salvó. El resto, 4 fallecidos y una menor a quien la arrastró el afluente. Elementos de ayuda en la dificultad de la zona descendieron. Las correntosas aguas dificultaron la extracción de los cadáveres. 1 a 1 fueron sacados de entre los fierros retorcidos y procedieron con sogas a sacarlos de la quebrada con la colaboración de bomberos, unidades de rescate y vecinos de la zona. Pero ¿qué fue lo que pasó para que el vehículo cayese al precipicio? ¿Fue quizá una falla humana o mecánica? Son interrogantes que seguro las investigaciones resolverán en medio de la desgracia que enluta a los familiares de las víctimas. Informó Marilyn Jaramillo. Lamentable los accidentes. A esta hora también se produjo otro accidente en la Panamericana Norte, a la altura de Guayabamba. Preliminarmente una persona fallecida y 7 heridos. Noticia que está en desarrollo y ya les estaremos contando. En menos de 24 horas, 2 mujeres fueron atacadas por sicarios. Esto sucedió allá en Manabí, en Manta. La primera víctima fue extranjera que sobrevivió tras recibir un disparo en el rostro. La segunda fue una funcionaria municipal que falleció acribillada dentro de su vehículo. Su hijo menor de edad, quien se encontraba a su lado, resultó herido. Lamentable, le contamos.
Este fin de semana, en menos de 24 horas, 2 mujeres fueron víctimas del sicariato. El primer caso ocurrió durante la inauguración de una joyería en un centro comercial de Manta. Adriana O, de nacionalidad colombiana, sobrevivió tras recibir un disparo en el rostro. Un sujeto con una vestimenta negra, chompa color negro con vivos rojos y blancos, ingresa al local de joyas y directamente victimiza a la propietaria. Horas después, en el barrio 9 de octubre, Diana Yesenia Cedeño Santos murió acribillada dentro de su vehículo. 2 sicarios llegaron a pie y le descargaron más de 20 disparos. La ráfaga de tiro. Fue feo. Uno tuvo ya miedo de esto ya. ¿Qué hicieron ustedes en ese momento? A esconderse, a correr, a abrir puertas. Producto del ataque, un menor de 15 años, hijo de la víctima, que era funcionaria municipal, resultó herido. Trabaja dentro de una entidad de la ciudad, pero no es abogada, de lo que descartamos hasta ahora. ¿Habría sido una ráfaga? ¿Varios indicios los veíamos? Así es, ha habido más de 20 indicios que se han levantado. 2 vehículos que estarían vinculados a hechos criminales fueron quemados. Las autoridades investigan el móvil de estos ataques violentos, que cobran su víctima 63 en el distrito Manta en lo que va del año. Sacando mucha más información, a ver si tal vez por el lado de antinarcóticos o PJ, si tienen más información. Entonces, está trabajando, INASE estaba trabajando allá en ese sector cuando ya se produjo la alerta en este otro sector. Con cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Y un hombre fue asesinado de varios disparos en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional informó que el fallecido registra varias detenciones. Varios impactos de bala acabaron con la vida de Walter Enrique Borges Peña, de 35 años de edad. Según testigos, el hombre fue abordado por varios sicarios mientras se encontraba sobre la vía pública. Indicaron de que 3 sujetos afroecuatorianos se encontraban en el lugar, los mismos que propinaron los disparos a este sujeto, y obviamente salieron en precipitada carrera, desviándose, cada uno tomó un camino diferente. Ocurrió en horas de la madrugada en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Se informó que la víctima mortal registraba 3 detenciones por diferentes delitos. Uno en el 2015 por una contravención, en el 2019 por robo y en el 2021 por robo. Se encargaba de alertar tal vez la presencia de otros individuos o de otra organización dentro del sector, o un campanero posiblemente. Agentes de criminalística encontraron en el lugar 10 indicios balísticos de diferentes armas de fuego. Informó Jorge Sazar. Vamos a contarle que un ciudadano de nacionalidad extranjera fue detenido en el terminal de Tulcán cuando pretendía enviar 9.000 fulminantes, que son la base para fabricar municiones de 9 milímetros. El destino era la ciudad de Guayaquil. Se presume que era para abastecer a las bandas delictivas que operan en esta ciudad. Este ciudadano es de nacionalidad colombiana y fue detenido cuando intentaba enviar a través del servicio de encomiendas 9.000 fulminantes. Personal de la aduana logró detectar este tipo de elementos explosivos. Esto era enviado como material de costura que tiene una alta similitud. De acuerdo a las autoridades, este no sería el primer envío que se intenta realizar desde esta frontera. Esto lo han de haber sabido hacer desde meses anteriores, porque la encomienda le están haciendo pasar como un tipo de broches de jeans. Es parecido, sí, pero es el fulminante. Este material es la base principal para la elaboración de las municiones 9 milímetros. El destino que tenía era la ciudad de Guayaquil. Se presume que debe existir un sitio en donde se estaría fabricando o realizando el ensamblaje de este tipo de municiones, que sería para proveer a las bandas delictivas. Sin este no podría cualquier arma de cualquier tipo hacer la percusión y que se dé el procedimiento de disparo. Realmente en Guayaquil, tal vez haciendo ya un seguimiento, habrá un lugar donde se dediquen a fabricar o a este tipo de munición. De acuerdo a personal militar, cada uno de estos fulminantes tendría el costo de $3. El material venía desde Colombia y se lamentó cómo este tipo de organizaciones no miden riesgos ni consecuencias. Si el vehículo en el que es transportado sufre una fuerza de choque, podría explotar. Si el vehículo tiene un accidente, una fuerza de choque, esto sí podría haber actuado. Son 9.000, eso tendría que haber saltado como canguil en caso de un golpe, de un siniestro del vehículo. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez.